Ok, vamos a empezar orando. Señor, gracias por este tiempo que podemos separar para aprender de tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda tu verdad. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, estamos viendo Segunda Samuel y hemos llegado al capítulo 4. Habíamos terminado el capítulo 3 con el episodio de Joab, que era el general de David, matando medio traicioneramente a Abner, que era el general de Saúl. Y, y a David le cayó muy mal esto, hizo un duelo muy importante, hizo que la gente también hiciera este duelo porque aparte de ser honesto y transparente, David, eh, él era rey nada más que de Judá hasta este momento. Abner había venido a proponerle las 10 tribus más Benjamín, pero no habían logrado terminar de concretar nada de todo esto. Y es interesante que el versículo 39 del capítulo 3 termina donde el propio David dice, y yo soy débil hoy, y utiliza esta palabra específicamente de ser débil. Em, la palabra en hebreo es rak, que tiene que ver con esta cosa em, de impotencia, de incapacidad de llevar adelante una cosa. Y si ustedes miran el capítulo 4, versículo 1, cuando empieza, dice, cuando oyó el hijo de Saúl, está hablando de Ishbosheth, que era Ujú. aquel a quien Abner había nombrado como rey, había ungido como rey. Cuando Ishbosheth escuchó que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Em, y el concepto tiene que ver como que se le aflojó el corazón. Literalmente pasa por allí. Pero también vuelve a aparecer la palabra débil o debilidad. Eh, entonces, David estaba débil e Isboset estaba débil. David estaba débil porque estaba de duelo. Isboset estaba débil, pero no porque estaba de duelo, sino porque había perdido aquel hombre que lo cuidaba o que lo tenía que cuidar. Es decir, uno pensaba en la conexión con Abner, por la cual estaba dolido, y el otro pensaba en su propia seguridad, Ishbosheth, que como hemos visto varias veces, tenía esta tendencia a la carne y de alguna manera está simbolizando en este segundo Samuel a la carne. Y de paso dice, versículos 2 y 3, y el hijo de Saúl, es decir, Ishbosheth, tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. Es decir, tenía bandas que merodeaban alrededor de su zona porque vivían atacando a otras tribus y robándoles. Entonces tenía dos de ellos, uno se llamaba Baana y el otro Recab, que eran hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín. Ahora, ¿por qué el detalle de los hijos de Benjamín? Acuérdense que Saúl era originario de Benjamín. Benjamín era la tribu más pequeña. Estos hombres eran de Benjamín, no eran de las 10 tribus de Israel.
sino que pertenecían técnicamente, digamos, a la región del sur. Judá-Benjamín son las dos tribus del sur. Las 10 tribus de Israel son todas las demás. Entonces, estos dos eran hijos de este Benjamín, eh, y aclara, dice, porque Beerot, del cual era Rimón, era también contado con Benjamín. Es decir, era una zona aledaña a Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta el día de hoy. Es decir, que originalmente pertenecían a Benjamín, pero de alguna manera se habían ido a vivir a otra zona que estaba afuera de los pueblos hebreos, que es esto Gitaim, y están morando allí, dice, hasta el día en que se escribe este libro, como extranjeros o como forasteros. Y acá aparece, empieza a aparecer una figura nueva, em, perdón, en el versículo 2, em, hay dos, entonces se mencionan a Baná. Y Baná, el significado de la palabra es en aflicción. Bahaná es en aflicción. Y Recab, que es el nombre del segundo, em, significa el que cabalga. Aldo, ¿vos entendés que estos dos eran tipos que iban robando a la gente como para el rey? ¿Eran bandas del rey? ¿Asaltaban tribus vecinas, robaban a los que pasaban como para la corona del rey? Eso es lo que yo entiendo con el concepto de merodeadores, de gente que se dedica a esto. Es decir, era gente de baja calaña. Por eso es que lo van a matar a Isboyet después. Pero son nombrados al paso, es decir, estaban relacionados con Ishbosheth, pero los hombres buscaban su propia ventaja y nada más que eso. Y entonces aparece, antes de continuar con estos dos tipos, aparece versículo 4, el concepto de Mefiboshet. Eh, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Es decir, que en realidad este era nieto de Saúl, pero era hijo del íntimo amigo de David, que era Jonatán. Cuando tenía 5 años de edad, eh, llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, es decir, había muerto el padre y el abuelo, y la chica que lo cuidaba, la nodriza, lo tomó y huyó, salió corriendo, evidentemente, pero tan apresurada que el niño se cayó siendo pequeño, tenía 5 años nada más, y quedó cojo. Es decir, es evidente que el nene se fracturó tibia y peroné o el tobillo. Lo más probable, diría yo, es que se haya fracturado la tibia y el peroné, para quedar cojo de por vida, porque generalmente el tobillo tiene mucho aguante. eh, y el nombre, entonces, de este ha sido Mefiboset. Ahora, quiero detenerme un segundo nada más, en el nombre de Mefiboset y en el nombre de Ishboset. Creo que en el uno aparece el nombre de Ishboset
No. eh, Aldo, sí, la nodriza huye por sí, miedo sí. a que lo maten al niño, supongo, o no, porque digamos, Sí. después de Saúl, después de David, hay antecedentes de que matan a la descendencia, pero como que Saúl fue el primero y no sé si tenían esa referencia No. o entró en pánico. Lo que pasa es que hubo una batalla. En esa batalla los enemigos vencieron a todo el ejército de Israel, lo matan a Saúl con todos sus hijos, es decir, no había quien defendiera a las mujeres. Además, ella tenía la responsabilidad del hijo de Jonatán. Además, pero la realidad es que salieron corriendo por temor porque no había quien las pudiera defender. Claro. Ahora, la tradición es que eh, el heredero, si había un heredero legítimo al trono, era Mefiboset, por más que fuera hijo de Jonatán, pero era nieto de Saúl, nieto de línea directa, no como Ishboset, que eh, era un bastardo, era Ujú. hijo de una concubina con Saúl. Este no, este tenía derechos. Lo tradicional en aquella época era que cuando un rey lo mataban o al emperador romano, pasaban a degüello a toda la familia, para que no hubiese nadie que pudiera pretender ocupar su lugar. Así que, sin duda, esta nodriza tenía una responsabilidad extra. Y este concepto va a jugar mucho después cuando David lo manda a llamar a Mefiboset. Entonces, ella huye, yo creo que como consecuencia de que Israel había perdido una batalla y ahora se venían los enemigos y podía pasar cualquier cosa. Entonces ella sale corriendo. El niño se cae, yo creo que se fracturó y claro, una fractura que no es bien tratada en ese momento queda con la pierna totalmente deformada, que es lo que dice que quedó como cojo para el resto de su vida. Ahora, Acá este capítulo está haciendo una referencia, esto ya pasó hace mucho tiempo, el versículo 4. Porque acá, para este momento, Jonatán ya ha sido muerto hace rato, es como que lo está trayendo a colación a Mefiboset. Hace exactamente, 7 años y medio, pone. Claro. porque de alguna manera lo está introduciendo el concepto, porque vas a ver que ahora sigue con lo otro, con el otro tema. Entonces, acá aparece Mefiboset y en el versículo 5 dice que los hijos de Rimón, Veronita, Recab y Banak em, vinieron al mediodía a la casa de Ishboset. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Boshet es vergüenza. La palabra Boshet es literalmente vergüenza. Ahora, Ish en hebreo es varón. Eh, Cuando Dios crea al hombre, los crea varón y hembra. Y el hebreo dice que los creó Ish e Isha. La terminación A final es el femenino. Entonces, varón y varona lo traduce la vieja Reina Valera. Dice varón y varona para hacer lo Sí. más literal posible. Entonces, Ujú. Ish Boshet es eh, varón de vergüenza. Claro, era nacido de una concubina. Entonces tenía sentido su nombre. Abner había ungido como rey a un varón vergonzoso o de vergüenza. Fíjate la contradicción de términos casi, ¿no? Al varón de Ujú. vergüenza. Ahora, cuando acá en el versículo 4 se introduce a Mefiboset, Boset sigue significando lo mismo.
es decir, vergüenza, eh, pero Mefi tiene que ver con el que mata la vergüenza, si de alguna manera pudiéramos meternos en la traducción. Mefi es literalmente el que disipa la vergüenza. El otro era el hombre de vergüenza. Mefiboset es el que disipa o disipador de vergüenza. Eh, Qué proféticos que son los nombres. Porque, y digamos, los, es lo que le va a suceder, o sea, le van a quitar la vergüenza de la cojera y de ser abandonado y a su vez Isboset, su fortaleza no se valía en él, sino en el general. Muerto el general, vuelve a ser él con todos sus miedos y temores, ¿no? exacto. Por eso yo les voy dando el significado de las palabras, de los nombres, porque no son por azar. Los nombres en la Biblia hebrea tienen muchísimo significado de lo que esa persona es o va a ser. Por esa razón es que a Simón lo renombran Pedro, a Sí. Saúl lo renombran como Pablo. Es decir, el nombre pasa a tener un significado que nosotros en nuestros idiomas pensamos que es simplemente, bueno, el nombre porque me gustó, porque suena lindo, porque me agrada. En el hebreo la cosa no es tan así, pero me parece muy interesante marcar el contraste entre estos dos nombres. Sí. Entonces, en el versículo 4, em, literalmente dice, y Jonatán, el hijo de Saúl, tuvo un hijo que era cojo en sus pies em, y que tenía 5 años cuando le llegó la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Entonces lo tomó su nodriza, su enfermera, su cuidadora, su nana, eh, y escapó, y mientras escapaba se apresuró a huir tanto que se cayó y el niño se volvió cojo y se rompió la pierna, Ujú. y su nombre era Mefiboset. Ese sería el versículo 4. Entonces, en el 5, a ver, em, en el 5 continúa el relato con los otros dos. Entonces dice, los hijos pues de Rimón Beerotita, Recabivana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Ishbosheth, eh, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Es decir, remarca el mayor calor del día porque la gente se va a dormir la siesta. Es como en Misiones, ¿no? Allá hay que ir a dormirse la Sí. siesta porque hace mucho calor y hay que pasar lo mejor posible. Ahí estaba Isboyet desparramado en su cama, totalmente entregado. Es decir, lo que está marcando es la forma vergonzosa como lo mataron. Ujú. Sí, lo Me llama agarraron. me llama la atención que no tenía ninguna protección, estaba en su casa, no era un palacio. Si bien ellos venían huyendo y era algo de emergencia, no tenía ningún mayor cuidado. Por eso también debe decir que está debilitado él. O sea, sus protectores están lejos, han muerto, está solo. Y estos son dos hombres de confianza de él, eran dos de sus capitanes. Es decir, generalmente los golpes vienen de los que están al lado, eso también es real, ¿no? Entonces entraron los dos en la casa
Él estaba durmiendo sobre su lecho y lo hirieron, lo mataron, le cortaron la cabeza, bien despiadados, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá. El Arabá es el desierto, ¿no? Entonces marca cómo los sorprendieron alevosamente. em, tu, tu, tu. Perdón, en esta versión habla de que la portera de Ishbosheth, que había estado limpiando el trigo, se había quedado dormida. O sea que o el calor era muy fuerte, el trabajo era bastante arduo, entonces todo el mundo dormía la siesta, obligado a dormir la siesta, a descansar. Exacto, nadie Ahí fue pudo donde dar aviso. ahí fue donde sorprendieron al muchacho este. Exactamente. Así fue como ellos entraron todo el camino por la casa, como si fueran a buscar trigo. En el hebreo, lo que dice es, entraron en la casa como quien va a buscar trigo. Y ahí lo apuñalaron en el estómago. Y tanto Recab como Baná, su hermano, se escaparon. Y en el 7 dice, porque cuando ellos vinieron y entraron a la casa, él estaba acostado sobre su cama en el dormitorio y ahí lo golpearon y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y tomaron su cabeza y se escaparon. Sabemos que la tomaron para después mostrársela a David y decirle, mirá lo que hicimos por vos, ¿no? Es decir, se comportaron muy parecidos, ¿se acuerdan? A aquel que había venido a decir que él lo había matado al rey Saúl. La misma cosa. Y entonces se escaparon a través del Arabá, que es el desierto, la zona desértica o salvaje, toda la noche. Es decir, que caminaron toda la noche. Versículo 7. A ver si... entonces fueron jorobados estos de Benjamín, ¿eh? Porque fíjense que Saúl era de ahí, estos también eran de ahí. Eh, Ishbosheth también era de Benjamín. Saulo de Tarso también no era Benjamín. No, 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 Saulo era de Tarso. Ah, de la Pero- tribu de Benjamín, sí. Mm, Sí, 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 es cierto. por eso Y, le cambió el nombre. y Jesús nace en Benjamín. Si yo no me equivoco, Belén pertenece a Benjamín. Pero no decía la más pequeña de la tribu de Judá, como que era una... Bueno, pero eso es lo que te estaba diciendo. La tribu de Judá y Benjamín son los dos reinos del sur. Claro, Pero claro, Belén, del reino de Judá, que no haya sido de la tribu de Judá. exactamente. O sea, hoy por hoy Belén está del lado de Palestina, Sí, está separado por Jerusalén, que está del lado de Israel, entonces puede llegar a ser. exacto. Hoy en día es árabe. Nosotros en Hawái tuvimos dos participantes, dos mujeres, amigas, las dos con pasaporte israelí, pero una de ellas era árabe palestina, cristiana, y la otra era judío palestina, cristiana también. Y eran amigas. Recuerdo porque hicimos una nota especial, ¿no? Como el hecho de ser un árabe y una israelí podían ser amigas
y provenir de la misma zona, ¿no? Y eso era porque ambas eran creyentes, eran hermanas en Cristo. Entonces le cortan la cabeza porque querían quedar bien con David. Vamos entonces al versículo 8. Dice, y le trajeron la cabeza de Ishboset a David en Hebrón. David. Y le dijeron al rey, acá está la cabeza de Ishboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, sí, es una buena traducción, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey. El rey de Saúl y de su linaje. En ambos casos, los dos que le trajeron las noticias sobre Saúl y estos, creían que para David Saúl era el enemigo. Nunca entendieron lo que había en el corazón de David. Por eso le trajeron esto. Entonces, por eso le dice, tu enemigo Saúl que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Es interesante esto de mi señor, la Adoní, de Adonai. Adonai es señor, Adoní es la primera persona, mío, señor mío. El rey lo ha vengado en este día de Saúl y sus descendientes. Es decir, los tipos hicieron esto porque estaban convencidos de que eran enemigos. Entonces ellos se quieren congraciar con David para poder seguir haciendo sus fechorías, probablemente, ¿no? Y el Aldo, ver- un sí, detalle importante, tanto aquel joven amalecita como estos quieren ir a congraciarse llevándole la cabeza de... evidentemente, así se comportaban los reyes. Cuando alguien le traía muerto a su enemigo, a su problema, o sea, se ganaban el corazón del rey. Y vos dijiste algo recién que me hizo, porque David ha tenido tantos errores, pero era un rey conforme al corazón de Dios. Entonces era un rey con un corazón distinto. Y acá se ve claramente un aspecto de esto, que es que él no reacciona con alegría como lo hubiera hecho cualquier otro rey, que, que hubiera agradecido que le traiga la cabeza de un enemigo. Es distinto. en la carne esa hubiese sido la reacción. Ya. Y lo otro interesante es ver esta expresión que dice dos cosas. Primero, Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Israel. Primero, le atribuyen a Dios haberlos movilizado para matar a Isboset, presumiendo que Dios había aprobado su accionar. Y segundo, esta costumbre que uno tiene que estar muy atento en las iglesias, que cómo te quieren endulzar el oído a mi Señor. ¿Viste? El cuidado que hay que tener con aquellos que te adulan demasiado, sobre todo cuando vas a un lugar nuevo y te aparece el primero que llega y empieza a alabarte y esto y lo otro. A veces son los más traicioneros. Eh, Forma parte de esta costumbre eh, que acá está bastante bien marcada. Entonces el versículo 9 y David le respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo, vive Jehová
que ha redimido mi alma de toda angustia. Expresión medio rara, ¿no es cierto? Le dijo a ella, vivo está Jehová, o viva Jehová, que ha redimido mi vida de toda adversidad. La palabra redimir es literalmente ha pagado el rescate o ha librado, sería la traducción de esa palabra. Es decir, el Dios vivo pagó el rescate por mi vida sobre todas las adversidades que yo pueda tener. Por ejemplo, tener presuntos enemigos de Saúl y Jonatán. Es decir, ¿por qué razón? Esto parece medio traído de los pelos este versículo. Pero ¿por qué razón él no consideraba ni a Saúl ni a Jonatán su enemigo, a pesar, en el caso de Saúl, de tener tantas pruebas de que era su enemigo? Y lo que dice David es porque Dios pagó mi rescate. Yo era un prisionero, o debería ser un prisionero de Saúl, porque él era mi enemigo y me odiaba. Y cuando yo acepto a un enemigo y el odio, yo soy prisionero de esa persona, porque no lo perdono. Justamente el perdón lo que hace es eh, liberar la prisión. Entonces lo que David está diciendo acá es, el Dios vivo me liberó de las cadenas de ser un prisionero del odio de Saúl o eventualmente de Jonatán. ¿Se entiende lo que estoy tratando de plantear? Porque está en muy poquitas palabras en el hebreo, pero ese es el sentido de la cosa. Y me parece de una profundidad tremenda para nosotros. ¿Por qué David nunca odió a Saúl, nunca se rebeló, nunca habló mal de él y siempre? Porque Dios lo había redimido de eso. Dios lo había librado de la carga de ser prisionero de aquel. Es como yo se lo entregué a Dios y Dios es el que se encargó de él. Pero a mí él, Saúl, no me tiene ni me tuvo nunca de prisionero a través del odio, de la bronca, del resquemor, de cualquier cosa de eso. Entonces, arranco de nuevo el versículo 9. Dice, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclag en pago de la noticia nueva. Es decir, está hablando de aquel que había venido Sí, con la bueno, misma actitud, pero ninguno de ellos entendía este concepto de la redención. Fíjate, José, es casi para un sí, sermón completo, ¿no? Este versiculito. sí, sí. Lo que me sorprende es lo que hace David después, que a los informantes les hace pagar esto de su actitud de haber matado y los mata a él. Eh, ¿cómo lo terminamos de encajar en este entender que él era redimido, pero a su vez hace justicia de rey con los que, o sea, con los que merecían que se le haga justicia, ¿no? Habían sido asesinos o lo que fuera. Exactamente. Y como rey tenía que impartir justicia, Mm. igual que Dios. Si no los mataba, ahí está dando el lugar a decir, yo estoy de acuerdo, ¿cómo se dice? Exacto, exacto. Y está bien lo que hicieron. Ujú. Ujú.
Normalmente en esa época yo creo que a los que mataban y traían la cabeza o traían la noticia, eh, casi todos o todos los reyes, salvo David, por lo menos por lo que entiendo, salvo David, porque tenía un corazón conforme al de Dios, le brindaban tierra, le daban ganado, le daban. Entonces, todo el mundo quería eh, hacer de sicario porque sabía que tenía recompensa. Claro, Y a estos muchachos, o sea, a estos dos hermanos y al anterior, le salió el tiro por la culata, porque, como dijo usted bien, no entendieron, no entendieron eh, que David era otra persona, que Dios lo había redimido de tal forma que tomaba las cosas de otra forma, de forma distinta al resto de los reyes. que es un poco la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual, o Mm. debiera ser la diferencia, ¿no? Y acá entra un versículo que nosotros ya vimos hace tiempo, Primera Samuel 24, los versículos 20 al 22, que dice así: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Es decir, David le había hecho una promesa Mm. a Saúl, y él siguió siendo fiel a esa promesa. Entonces, él no mató a Ishbosheth, y por supuesto tampoco lo va a matar a Mefibosheth, que es otro capítulo que viene ahora en un rato, ¿no? Ujú. Eh, Repetime la cita, era primera Samuel, Primera ¿cuánto? Samuel 24, 20 a 22. Ujú. Y de alguna manera, David evidenció que los descendientes de Saúl no eran sus enemigos de la manera que Goliat lo había sido. Goliat sí era el enemigo al cual había que decapitar, pero Ishbosheth no era el enemigo que había que decapitar, Ujú. porque él tenía una promesa en el medio, ¿no? Y a pesar de que este Ishbosheth no era ungido de Jehová, era ungido de Abner, Pero era descendencia. eh, era descendencia, exactamente. Y el que en todo caso tenía que tomar venganza de eso era Dios. Y de alguna manera Dios permite que estos dos eh, cometan este acto de justicia, ¿no? Mm. Eso Pero también siempre es difícil de entender, ¿no? O sea, de entender que Dios tiene control y que permite que esto suceda, es muy difícil de entender según cuánto te afecte lo que acaba de suceder, ¿no? exactamente. Y David no podía aceptar un acto de este tipo, así tan perverso, aunque fuera aparentemente por un buen propósito. em, es decir, que de alguna manera uno no puede aceptar que se hagan cosas malas en aras de un presunto bien que vendría alrededor de eso. Eh, y acá Mm. es para recordar algo que me parece que alguna vez lo comenté. Em, Cuando Jesús tuvo su ministerio sobre la tierra, durante esos 3 años y medio, ¿se acuerdan quién fue el que lo reconoció como Mesías? ¿O que lo reconocía como el Hijo de Dios?
Bueno, no sé específicamente a qué te referís, pero por ejemplo, los demonios lo reconocieron cuando el libro decía, ¿qué tienes conmigo? Los Pero únicos que reconocían a Jesús, que decían, este es hijo de Dios, eran los demonios. ujú, Sí, esa es la respuesta. Ahora, lo interesante era la actitud de Jesús. ¿Qué hacía? Cuando proclamaban que él era el Hijo de Dios, el Mesías, le venía bien el testimonio. ¿No había venido él a dar testimonio de que era Hijo de Dios? ujú. Entonces, qué mejor, estos están proclamando que... ¿Qué decía Jesús? Ah, Cállate por- y sal de él. No los dejaba hablar. ¿Por qué? Porque el testimonio de que él era hijo de Dios tenía que provenir del Espíritu Santo y no de un espíritu malvado. Eso era un tema de espíritus. ujú, Jesús trabajaba pero no podía trabajar en sociedad con un espíritu maligno. Entonces no es cualquier testimonio que valida la cosa, aunque decían la verdad. mm, Y él no lo aceptó porque el testimonio tenía que venir por parte del Espíritu Santo. Es decir, él hablaba, decía y hacía cosas y el Espíritu Santo era el que tenía que traducirlo dentro de la mente del que lo escuchaba. Entonces, cuando Jesús y el Espíritu Santo se juntaban y trabajaban al mismo tiempo, ahí se producía la conversión. Pero la conversión no se iba a producir por el testimonio de un espíritu maligno. Me hace acordar, como veíamos creo que la clase pasada de Pedro cuando estaba en Cesarea de Filipo, que dijo eh, que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Y a los minutos le dice, o segundos, le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, qué discernimiento tenía para en una misma persona distinguir cuando hablaba a través del Espíritu o cuando dejaba al enemigo hablar a través de él, ¿no? Qué Exacto. difícil. Y cómo reaccionaba Jesús a ambas cosas. A su vez, uno a veces recibe alguna profecía y qué difícil distinguir entre una profecía si hay parte de Dios mezclada con parte humana o del enemigo. Es Exactamente. como mm, un hilo muy finito, ¿no? Lo espiritual es muy delicado. Hay veces que en las iglesias no hacemos demasiado discernimiento de que lo que está ocurriendo sea espiritual. Hay cosas que ocurren en la reunión de un domingo que nosotros presumimos que deben ser de naturaleza espiritual santa, pero probablemente puedan ser también por otros tipos de espiritualidades. Recuerdo que Pablo dice en una de sus epístolas a los Gálatas, creo que es, me temo que hayan recibido otro espíritu. sí. O en Efesios también le habla de los vientos de doctrina y todo eso. Entonces, esto es también natural, sin duda. Una vez escuché un pastor, predicador, profeta también llamado, que él decía, nadie ministra 100% en el espíritu. Siempre somos carne y ministrando a través del espíritu, pero quiero ser honesto, nadie ministra 100% en el espíritu. O sea, como que hay una posesión espiritual que solo te usa para decir algo. Siempre hay que tener mucho cuidado en cómo
transmitimos lo que entendemos que viene de parte de Dios. Y la Porque responsabilidad que tenemos todos los que tenemos algún grado de liderazgo en la iglesia, porque somos los responsables de discernir. ujú, No podemos permitir cualquier cosa. Hay que estar todo el tiempo atento. ¿Por qué? Y porque de alguna manera el líder es la cabeza de ese grupo de gente. Y el responsable delante de Dios. Es el concepto de Rosh, es el concepto de cabeza, es el responsable. Es el que pone la cabeza para que se la corte si algo sale mal. ujú. Entonces, versículo 11. Miren, sí, mencionó entonces al otro que había venido. ¿Cuánto más a estos hombres malvados que han matado a una persona justa en su casa? Fíjate que ah, mataron a... Es interesante, Ish Sadik. No dice Ish Boset, que es varón de vergüenza, sino que David lo llama Ish Sadik, que significa varón de justicia. Sadik es justicia. ¿Cómo dice la traducción acá? Bueno, Mataron a un hombre justo en su cama, pero no es una persona. Literalmente dice Ish Sadik. Antes venía diciendo Ish Boset. Acá dice Ish Sadik. Está haciendo un paralelismo entre los dos nombres. Es ¿y decir, qué? al que mataron ya no es un hijo de vergüenza, es un hijo de justicia en Ujú. su propia casa, en su cama. Por lo tanto, ahora yo voy a requerir su sangre sobre la cabeza de ustedes y sacarlos o removerlos de la tierra. Como que sigue el tema de redención, ¿no? ¿Y cómo? Este era el que presuntamente era su contendor por el cargo de rey. Mm. Ahora, había sido ungido por Abner. ¿De dónde saca Jesús que este era un hijo de justicia, David, un hombre justo? sí. Y, perdón, a ver si, tal vez estoy entendiendo mal, pero yo quiero entender lo que está diciendo, lo que está queriendo manifestar Aldo con con el paralelismo de Isboset, hijo de vergüenza y hijo de justicia. Y la muerte de los dos, del inocente, habla de Isboset por un lado y por otro lado de Jesús, ese justo, que es muerto y su sangre derramada nos hace justicia a nosotros. O estoy metiéndome en camisa de 11.000 varas, no de No, 11, de no, once es mil. que yo creo, Rodolfo, que acá hay un mensaje bastante críptico y profundo en el hecho de que lo llame hijo justo o varón justo. ¿Qué tenía de justicia Isboset? Sí, era hijo de Saúl, es cierto, hijo bastardo, pero era un hijo. Él lo aceptó. Es decir, Isboset nunca se peleó con David. En todo caso, era Abner que estaba en guerra con David, con Joab y con todo esto. A este lo usaron como un pavote.
Abner lo había utilizado. Cuando se dio cuenta de que no servía, lo descartó y se fue a buscarlo a David. Pero este era un pobre tipo que toda su vida había vivido hasta con el nombre de vergüenza. Este es un varón de vergüenza. Ah, pucha, vivir toda tu vida con ese nombre hasta que te matan. Y después de muerto dice, este era un hombre justo. Bueno, es un cambio importante, pero yo creo que el cambio lo produce la mirada de David, no la esencia de la persona. Y como que David también veía a Saúl como el ungido de Dios y no como su enemigo, su oponente, digamos, como que tenía unos ojos con bondad o pureza para ver a los demás. Exactamente, exactamente. Es decir, eran los ojos de David lo que lo transformaron en una persona justa. Am, Pero no es que hace justo a todo, porque estos dos hombres no los ve así, al no, contrario, no, como que, seguro. o sea, no es que si ahora ve paz y amor en todo el mundo, no, o sea, como que a la persona, incluso hasta debe haber reconocido que tenía su autoridad al ser rey de Israel, y José también. Digamos, no era su rey porque él estaba en Judá, pero lo mismo, como que tenía respeto por la autoridad. Exactamente. Es decir, como sea, pero había sido ungido de alguna manera. Mm. Hay un comentario de Josefo que dice, cuando dice una persona justa, Josefo dice, era un hombre que no le había hecho daño a nadie. Y es cierto, Ishbosheth realmente no le hizo daño a nadie, como que no le podía hacer daño. Em, Tampoco se sabe si Boset vivió con Saúl en el palacio o no, si fue a la guerra o no, si es como que no se sabe nada de él, ¿no? exacto. Acá tengo otro comentario. Es una persona judía. Ishbosheth probablemente era un hombre débil más que malvado. Pero David no está hablando de él en general y en lo que respecta a Recab y Baana, él era completamente inocente y su crimen no fue en venganza por ningún mal que se les hubiese hecho. Es decir, la maldad de ellos fue haberlo matado simplemente para quedar bien con David. Y de alguna manera hay un contraste entre este que era justo y estos dos que son injustos, por los cuales los va a condenar ahora a muerte, ¿no? Y entonces el 12 dice, entonces David ordenó a sus servidores, a sus hombres, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Ishbosheth y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Si la cabeza la metieron junto con Abner, quien era el que lo había cuidado. Esto de cortarle las manos y los pies es otro detalle que puede resultar interesante. El cortar las manos, si ustedes miran en el mundo musulmán, em, significa eh, es cortar a los criminales y llevarlos a la máxima desgracia. Y colgarlos eh, es hacer público un mensaje a toda la gente que lo vea. Porque David, que todavía no había sido ungido como rey de Israel ni de Benjamín, no puede quedar pegado a semejante asesinado, ni siquiera que haya dudas. Entonces el colgarlo tiene que ver con eso, pero además es una invitación a toda la gente a pensar, ¿por qué lo mataron? Porque mataron al rey, mataron al ungido,
mataron a Ishbosheth. Es decir, es todo un mensaje para que la gente reflexione en cuanto a su conducta. Y la cabeza de Ishbosheth fue enterrada con honor en el lugar donde estaba quien lo tendría que haber defendido. Eh, Creo que no hay mucho más para comentar de esto. Aldo, es fuerte esta forma de actuar del rey, ¿no? Creo que nos cuesta mucho verlo hoy, eh, nuestra cultura. A ver, nos cuesta ver que Maduro haya hecho trampas, por ejemplo, y en este caso, o sea, tenían disponibilidad los reyes para matar tan solo con dar una orden, no solo en Israel, cualquier rey de la tierra. Me- me- Sigue me- pasando y cuando es injusto eh, mandar a matar cuando realmente no lo merecían, yo creo que uno se está metiendo con Dios. sí, siempre cuando mandas matar a alguien, me imagino, te metes con Dios, sea justo o injusto. Lo que pasa es que acá el rey tenía una autoridad que tenía que mostrar que, no sé, me parece que era parte de la cultura. Por supuesto, no lo podemos entender esto con la mentalidad del siglo XXI. Claro, Hay que meterse en la época y saber que esto era lo que pasaba en todos lados. Y acá David todavía se había tomado el trabajo de escucharlo, de verlo, de pensarlo, reflexionarlo. Generalmente aquellos reyes hacían lo primero que le venía a la cabeza, ¿no? claro. Pero Y no tenían que rendir cuenta. David está mostrando una madera diferente, ¿no? Un corazón diferente cuando juzga las cosas. Y yo creo que el capítulo o el versículo central para destacar acá es esta frase que para mí está medio perdida o mal traducida, que es el versículo 9 que dice, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Este concepto de la redención es lo que cambia radicalmente la conducta de David con respecto a esto que había ocurrido, ¿no? Él viene hablando en el capítulo anterior de que está débil, que está angustiado. Seguramente también está relacionado con esta situación. Hasta ahí, en el capítulo 4, no, en el 3, él tiene que de alguna manera enfrentar una relación con Isboset también, porque hasta ahora le han propuesto integrar, pero Isboset está en algún lado. Isboset no llegó porque sí, o sea, a donde llegó. Y Hizo todos nunca se habían conocido. claro, o sea, quizá eso es lo que tiene de angustia, más la muerte de Abner, más la presión del nuevo reinado, más la integración, más los filisteos que siguen amenazando, o sea, evidentemente estaba con una presión importante y encuentra su redención en Dios, en esta situación. Él habrá estado pensando cómo se resuelve todo esto, y él entiende que Dios se encarga de estas cosas. La Eh, conclusión práctica sería esta. ¿Cómo me comporto frente a esto que está ocurriendo? claro. ¿Cómo se comportó David? Dios a mí me redimió. Yo no puedo ser prisionero de esto. No puedo actuar siguiendo mis emociones. ¿Por qué? Porque Cristo me redimió. Ujú. Tengo un corazón diferente. ¿Cómo actúo? Me parece que de ahí sale la aplicación más práctica de este capítulo 4. Cortito, ¿viste? Sí, Ahora, es interesante porque como terminó antes, terminó con la palabra debilidad y empieza con la palabra debilidad también. Y mirá qué mm, semejante debilidad que termina el capítulo con la cabeza de Ishbosheth siendo enterrada. Es decir, es un capítulo de profundas debilidades. Los dos tipos que lo mataron, una enorme debilidad.
Ujú. Pero la única fortaleza que yo veo en todo este capítulo es ese versículo 9. Es Cristo me redimió. Dios me ha redimido, porque Él es el fuerte. Y eso me permite que aunque yo sea débil, pueda comportarme dignamente. El contraste, para mí el contraste es el punto, porque por otro lado, lo otro fuerte que uno puede decir es, bueno, le mandó a estos hombres que los mataran a los dos. Es una decisión fuerte, Sí, pero era sangre por sangre. Jesús decía, escuchaste que fue dicho eh, ojo por ojo. ojo por ojo. Esto es la aplicación de ojo por ojo. Pero yo les digo, y ahí cambia, Jesús cambia este concepto, Ujú. pero ya lo había cambiado en el corazón de David, ¿no? Correcto. Y Ujú. ahora simplemente para avanzar un chiquitito, capítulo 5, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Claro, se quedaron sin Ishbosheth, lo encontraron muerto, sin la cabeza, pero lo encontraron muerto. Entonces dijeron, ¿quién nos va a defender? Y ahí aparece, bueno, David. Los de Judá lo ungieron. Entonces mandaron a los ancianos de Israel. Y es interesante esta expresión, hueso tuyo y carne tuya somos. Lo mismo que dijo Adán de Eva, ¿te acordás? Ujú. Interesante. Es decir, somos uno. Dos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ah, lo sabían. ¿Y por qué se quedaron entonces con Ishbosheth? Evidentemente porque Abner los tenía subyugados, los tenía controlados, pero ellos sabían lo que había pasado. Y es muy interesante que termina este versículo diciendo, apacentarás a mi pueblo, bien pastoral esa expresión, y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Te acordás que con Saúl vinieron diciendo, queremos rey, ponenos un rey? Ahora viene y te dice, te reconocemos como rey, pero en realidad vas a ser príncipe sobre Israel, no rey. La sutileza del lenguaje. Es decir, algo había hecho David en todo este tiempo para que ellos entendieran que el rey de Israel era Dios y que el rey que ungían era simplemente un príncipe, segundo en la línea sucesoria, pero no el primero. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. De nuevo el Berit, el pacto que se hace delante de Dios. Fíjate que dice, y el rey David hizo pacto con ellos. ¿Por qué? Porque el pacto lo ofrece el de arriba y se lo ofrece al de abajo. No vinieron los ancianos a ofrecerle un pacto a David. Vinieron a reconocerlo. Tú eres el príncipe sobre Israel. Reconozco quién sos. Entonces el rey desde arriba le dice, bueno, les ofrezco un pacto. Como ustedes me reconocieron, ahora yo les voy a ofrecer un pacto. Fíjense el paralelismo esto con lo que hemos hablado de evangelismo. El pacto
el regalo de Dios lo ofrece Dios al hombre. No es el hombre que le dice, yo voy a hacer un pacto con Dios, te ofrezco mi vida. Y Dios te va a mirar y decir, tu vida no es tu vida, es mía. Yo te creé, yo te hice, yo te formé. No tenés nada para ofrecer, flaco. En todo caso, yo te ofrezco. Parece interesante la dirección de la oferta. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de aceptar a Cristo? Es decir, es Dios que viene y ofrece un pacto. En este caso es David el que hace pacto con ellos delante de Jehová. Y entonces ellos aceptan el pacto y como señal de eso lo ungen a David por rey sobre Israel. Los ancianos lo ungen porque no estaba Samuel. Entonces los ancianos toman el lugar de Samuel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 40 años, es decir, llegó hasta los 70. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En este caso, Judá es el reino de Judá que involucra Judá y Benjamín. El cuidado de las palabras es interesante, ¿no? Vinieron y lo ungieron, tú serás príncipe sobre Israel, y después lo ungen como rey. Siguen la tradición que había hecho Samuel. Y a su vez la edad de 30, como cuando Jesús empezó su ministerio, no sé si tendrá alguna relación o no, pero digamos, era como una edad también en la que creo que los sacerdotes empezaban a ejercer. Sí, no había prestado atención a eso, pero tenés razón, claro, es el comienzo de la edad sacerdotal. Y fíjate que viene y le dicen, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Es decir, lo nombran pastor, lo nombran, es una especie de sacerdocio, ¿no? De ser introducido ahí. Bien. No sé qué les parece, yo llegaría hasta acá, hasta estamos en hora también. Sí. Me quiero poner a investigar un poquito más de esto de la edad sacerdotal de los 30 años. Sí, Estaba se empezaba a justamente. los 30 y llegaban hasta los 50, creo. Sí. Y después ya a los 50 se tenían que retirar. Eran viejos ya. Número 8 dice, esta norma se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión se inscribirá a los que tengan 25 años o más, pero cesarán en sus funciones y se retirarán cuando cumplen los 50. Después de lo cual podrán seguir ayudando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no deberán hacer el trabajo. Estos son los deberes que le asignará a los levitas. Número 8, 24. Bueno, no sé si habrá algo más por ahí. Eso es lo que hasta ahora pude hacer. No, creo que de este comienzo del capítulo 5 por ahí podemos sacarle un poquito más de jugo la próxima. Mm. Em, pero de nuevo, fíjense que David nunca se impuso como rey, sino que le vinieron a pedir. Los de Judá le vinieron a pedir, los de Israel le vinieron a pedir. Y si lo comparamos con Jesús, Jesús tampoco se impone como rey. Él dijo, el el reino se acercó. Acá estoy, muchachos. Ahora la pelota está en el campo de ustedes. Somos nosotros los que uno tiene que acercarse para reconocer y pedirle.
Y fíjense qué es lo que hacen los ancianos. Reconocen quién es, que para mí es el punto clave del evangelismo. Más que decirle a la persona lo que tiene que hacer, tenemos que decirle quién es Jesucristo. Porque aunque nos parezca que lo saben, en realidad no lo saben demasiado. Nosotros tampoco lo sabemos demasiado, Aldo. Vamos creciendo en ese conocimiento. Hay que seguir insistiendo en eso. Sí, 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 sí. Hay que seguir descubriendo estas dimensiones. Ujú. Y no Ahí en solo... números, a ver, perdón, en Dale. números 4:35 dice que de la edad de 30 años arriba hasta los 50, todo el que entra en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. O sea, capaz que a los 25 se iniciaban, pero recién a los 30 podían entrar al No, tabernáculo. los 25 eran los levitas, no los sacerdotes. Mm. A los 30 los sacerdotes. Bueno, pero de los mismos levitas no salían sacerdotes, o era era una línea dentro de los Me levitas. parece que era una línea exactamente, pero que Claro. no era sacerdotal. Es una especie de asistente sacerdotal, los levitas. Eran los que se Sí, encargaban de de el la música cuidado y el del templo, servicio. no de la tarea intercesora. Ujú. Santi, Porque los sacerdotes ya, derivaban de ya la lo línea llamo. de Aarón, Claro. y los levitas eran de la tribu de Leví. Ujú. ¿Se acuerdan a Aarón de qué tribu era? Igual que Moisés. Sí. No. Sí, entiendo que los dos son de la misma tribu, pero digamos había una rama de los hijos de Aarón que era específica, me parece. Sí, ahí se me borra un poquitito, no me acuerdo. Bueno, Pero, lo bueno, investigamos. sí. Bueno, gente, me alegro de Gracias, verlo. Aldo. Bueno. Excelente como siempre. Muchas Un gracias. Un fuerte besote. abrazo. Bendiciones. Gracias. Hasta prontito. Bendiciones. Abrazo, Está bien. Aldo. Bendiciones, Bendiciones, que pasen bendiciones. bien. Hasta el Salud. próximo jueves.